Hola, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo están? El día de hoy, eh, 5 de julio de 2020, vamos a iniciar con el mensaje. Vamos a esperar, vamos a dar unos momentos para que se conecten pues todos los demás y podamos iniciar con este mensaje. Vamos a dar unos momentos y si ya se conectaron y nos pueden escuchar, por favor comenten cómo, cómo están escuchando, si están escuchando bien, si hay algún problema, ya sea con la imagen o con el audio, por favor coméntenos. Estamos a punto de iniciar, vamos a esperar unos momentos. Buenos días, buenos días. Estamos esperando a que se conecten los demás. Mientras vamos a saludar a los que ya andan por acá. Veo que anda por ahí Sebastián, muchos saludos. Saludos a Barbie. ¿Cómo están? ¿Qué cuentan? Amanecieron por allá por Puerto Morelos. Ya vi también que Angie está conectada por acá. Saludos Angie, saludos a Pedro. Saludos Juanita, a los niños, saludos a Tomás. ¿Quién más anda por ahí? Levante la mano para mandarle saludos. Vamos a esperar unos momentos, ¿sale? Ya vi también que anda Jesse por acá. Saludos, qué bueno que ya andan conectados. Saludos por allá, no sé si está escuchando Roger, Alejandra, Brian. Saludos a todos.
Qué bueno, gracias a Dios. Pues vamos a dar, ¿qué les parece? 2 minutitos más, ya para arrancar. Vamos a dar unos minutos. Bien, pues la semana pasada estábamos revisando todo este tema de la multiplicación de los panes y de los peces, ¿verdad? Todo este precioso milagro que veíamos acontecer en la vida de todas estas personas que estaban ahí reunidas en presencia de los apóstoles, ¿verdad? Este precioso milagro que nos dejaba ver que realmente todo lo que nosotros entendemos pues no es nada delante de lo que Dios quiere mostrarnos, ¿verdad? Todo lo que nosotros tenemos realmente no logra alcanzar lo que Dios quiere alcanzar a través de nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, Dios nos permite ver en este pasaje que lo que Él está buscando es que depositemos nuestra confianza en Él. Lo que Él está buscando es que creamos en Él y creamos que Él puede hacer todo lo que Él ha propuesto hacer en nuestras vidas. Entonces, Dios ha decidido trabajar a través del hombre. Mi conciencia de lo que está mal poco a poco se va haciendo más amplia cuando escucho y entiendo que Cristo murió por nuestros pecados. El trabajo de Dios
está hecho de tal forma para que los hombres reconozcamos, digamos, ese trabajo sobrenatural. Realmente, lo poco que nosotros tenemos, Dios lo puede multiplicar. Dios lo puede multiplicar en una enorme bendición para todos los hombres. Y lo hace de tal manera que aquellos que somos usados nos damos cuenta que todo lo que está sucediendo de una manera sobrenatural. Y esto nos permite tener esta perspectiva clara y no tener de qué vanagloriarnos, ¿verdad? No tener de qué presumir, no tener de qué enaltecernos, sino realmente reconocer que Dios está obrando a través de nuestras vidas. Entonces, vamos a continuar con este pasaje. Antes de continuar, no sé si a alguien le haya quedado alguna duda al respecto, si alguien tenga alguna duda con respecto a lo que hemos estado avanzando. No sé si tengan algún comentario antes de iniciar. A ver por ahí. Bien, no sé si recuerdan que la semana pasada les hice unas preguntas al final. Digamos, esas preguntas que hicimos esta semana pues van a terminar de tomar toda la forma que tienen. Las teníamos por aquí, déjame buscarlas. Sí. 3 preguntas. La primera dice: ¿a quién va a enviar Dios para hacer el trabajo de compartir la salvación? Bueno, veíamos que Dios quiere usar tu vida y mi vida, ¿verdad? ¿Cuál es el nivel de responsabilidad que tú y yo tenemos con todas aquellas personas que aún no han recibido el mensaje de salvación? Bueno, nuestro nivel de responsabilidad es total, es completo. Realmente Dios quiere alcanzar la vida de todas las personas que aún no han escuchado a través de nuestra vida, ¿verdad? Sin embargo, vamos viendo a medida que vamos meditando en esto que prácticamente es imposible, y era lo que platicábamos la semana pasada, y esto nos lleva a la tercera pregunta. Entonces, si esto es imposible, ¿qué es lo que podemos hacer para cumplir esto que nos ha sido encomendado? Si verdaderamente, sin importar cuántas cosas acumulemos, no podemos cumplir este proyecto, entonces ¿qué queda? ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, como bien veíamos la semana pasada, lo que podemos hacer es tomar lo que tenemos, lo poco que tenemos, que prácticamente es nada, y ponerlo en las manos de Jesús. Y Él se encargará de multiplicarlo de tal manera que logre impactar en la vida de todos aquellos que necesitan escuchar este precioso mensaje. Bien, pues vamos a iniciar, vamos a orar para que Dios nos guíe en este tiempo. Vamos a orar. Padre, te damos tantas gracias porque tú nos permites nuevamente reunirnos en tu nombre, Señor. Te damos gracias por todo el cuidado que tienes de nuestras vidas, Señor, por todo tu amor, Señor, por la extensa misericordia que haces con nosotros día a día.
te queremos pedir en esta mañana que tú nos guíes a través de tu palabra, Señor, que tú sigas abriendo nuestro entendimiento, Señor, que nos sigas dando esa claridad que solo tú puedes hacer a través de tu Espíritu. Señor, permítenos escuchar tu voz, habla de manera personal a nuestros corazones, Señor. Síguenos guiando, síguenos mostrando cada una de las verdades, Señor, pero sobre todo, Padre, produce en nosotros ese querer, Señor, produce en nosotros esa actitud, produce en nosotros la convicción, Padre, de vivir de acuerdo a lo que tú nos muestras. Señor, haz de esto una realidad en nuestras vidas. Quédate con nosotros en este tiempo y te lo pedimos todo en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, pues, entonces, vemos que Dios, a través de esta enseñanza, trata de explicarles a cada uno de los apóstoles, ¿verdad?, estas cosas. Y cuando ponemos nuestra vida en las manos de Dios, realmente hay una bendición incalculable. Realmente el impacto que Dios puede producir a través de nuestras vidas es incalculable. Sin embargo, para que Dios pueda usar tu vida y mi vida, lo primero que tenemos que entender es que nada de lo que Dios va a hacer depende de nosotros. No depende de ti, no depende de mí. Si esto no lo tenemos claro, si creemos que Dios nos salvó por alguna cualidad especial que tuviéramos, realmente estamos perdiendo de vista lo que Él puede verdaderamente hacer en nuestras vidas. Entonces, debemos de recordar que Él nos salvó por el puro amor de su voluntad, ¿verdad? Porque así le pareció, ¿verdad? Porque Él lo quiso así. Entonces, cuando entendemos que nada depende de nosotros, entonces realmente vamos a empezar a ver la mano de Dios trabajando en nuestras vidas. Y Dios, a través de las circunstancias, va a llevarnos en todo tiempo a voltearlo a ver nuevamente. Cada que vengan circunstancias, cada que vengan problemas, cada que vengan situaciones difíciles, Dios va a permitir estas cosas para que volteemos a verlo nuevamente, para que recordemos que nada depende de nosotros. Muchas veces en nuestro caminar con Dios vamos creciendo, Dios va bendiciendo nuestras vidas y llegan puntos en los que nos sentimos bien con nosotros mismos, ¿verdad? Llegan puntos en los que estamos contentos con lo que Dios nos ha dado. Llegan momentos en los que estamos muy cómodos, ¿verdad? Y nos sentamos a descansar y decimos, oye, qué bien me ha ido en la vida, ¿verdad? Y entonces, a través de las circunstancias, Dios nos vuelve a recordar que nada depende de nosotros. Entonces, si mantenemos esto en nuestra mente, Él puede usar nuestras vidas. Puede usar nuestras vidas a través de dejar de vivir para nosotros mismos. ¿Por qué? Porque veíamos que el plan de Dios verdaderamente es multiplicar tu vida y mi vida. Y empezar a usar nuestras vidas para Él mismo.
Recordamos que tanto Felipe como Andrés llegan con Jesús y, y le presentan que no hay forma posible de alimentar a las personas con los recursos que tenían, ¿verdad? Ellos no entendían que Jesús verdaderamente es la fuente para satisfacer todas nuestras necesidades. Vemos allá en Colosenses, ay, me salté, Colosenses 1:16, dice: porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Está hablando de Jesucristo, ¿verdad? Y lo más importante es que Él tiene la capacidad de satisfacer nuestras necesidades porque a través de Él subsisten todas las cosas. Sin embargo, Dios quiere satisfacer de manera particular nuestras necesidades espirituales, los anhelos de nuestra alma, ¿verdad? Y no solo satisfacer nuestras necesidades físicas, ¿verdad? Sino que Él quiere verdaderamente satisfacer nuestra necesidad espiritual. No solo satisfacerla, sino que verdaderamente traer una bendición que supera todas nuestras expectativas, para que abunde y sobreabunde, ¿verdad? Como dice por allá en el capítulo 1 de Efesios. Realmente Dios quiere sobreabundar de bendiciones en nuestra vida a través de su voluntad, a través de haberle entregado nuestra vida, a través de esa transformación de la cual Él se va a encargar de producir para servirle. Vamos a continuar con nuestra lectura. Nos habíamos quedado por ahí por el versículo 13. Y continuamos en el 14. Aquí obviamente ellos ya fueron alimentados y estamos viendo lo que sucede justo después de que estos acontecimientos pasan. Dice: aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. ¿Sí? Y entonces se maravillan, ¿verdad? Y dicen: este verdaderamente es el profeta. Ellos se referían al profeta que había sido prometido por Dios allá en Deuteronomio capítulo 18, versículo 15. Moisés promete que va a venir alguien como él, ¿verdad? Un profeta. Y Moisés dice: a él oiréis, ¿verdad? Un profeta que predicaría la revelación divina y guiaría a su pueblo. Sin embargo, ellos malinterpretaban esta profecía, porque lo que ellos veían en Moisés es aquel que les había dado de comer en el desierto, ¿verdad? Lo que ellos veían en Moisés es la persona a través de la cual durante los 40 años en el desierto no tuvieron necesidad de nada, ¿verdad? Y además era la persona que los había liderado y que había intercedido por ellos con Dios para la posesión de la tierra prometida, ¿verdad?
Entonces, ellos no querían realmente lo que Jesús estaba ofreciendo. Ellos lo único que querían era un líder político que supliera sus necesidades físicas en vez de las espirituales. Ellos querían a alguien que los librara de la opresión romana, porque recordemos que en este momento Roma es la que controla toda esta área, y ellos querían que este líder político los convirtiera nuevamente en una gran nación, ¿verdad? Como aquella en los días de David, en los días de Salomón, ¿verdad? Ellos solo querían los beneficios, ellos solo querían el poderío, pero no había un genuino arrepentimiento, no había un reconocimiento de su necesidad espiritual. Querían a un Cristo que jamás les hiciera exigencias, pero que respondiera a todas sus demandas egoístas. Ellos lo ven como un Salvador, como un Mesías, pero no como Jesús se presenta, sino como ellos quieren que Jesús sea, ¿verdad? Actualmente tenemos todo este tipo de doctrinas que presentan este mismo mensaje, que malinterpretan a la persona de Jesús. Tenemos aquellos que dicen, no, pues es que Dios es puro amor, ¿verdad? Y es que Jesús predicó el amor, ¿verdad? Y hay que amarnos y no me juzgues, ¿verdad? Y todo este tipo de doctrinas en las que realmente lo único que las personas quieren de Dios son los beneficios, pero realmente no quieren que su vida cambie, ¿verdad? Quieren seguir en esos mismos deseos egoístas. Y Jesús conoce las intenciones equivocadas de todas estas personas. Conoce que si esto que ellos tienen en su corazón realmente sucediera, esto comprometería la voluntad de Dios. Ellos lo vieron como un hombre, ¿sí? Como una especie de superhombre, pero aún un hombre, alguien que podía darles ciertos beneficios, ¿verdad? Y entonces ellos querían poner en práctica este plan de redención política. Sin embargo, el proyecto de Jesucristo, el plan de Dios, era la redención espiritual. Vamos a continuar, vamos a leer los versículos 16 y 17. Nos faltó el 15. Dice, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Sí, él entendía que lo querían como rey únicamente para que ya no tuvieran esas necesidades, ¿verdad? Ya no tuvieran hambre, que no hubiera pobreza, ¿verdad? ¿Te suena similar? Muchos políticos de la actualidad prometen que van a reducir la pobreza o que la van a eliminar, ¿verdad? Que van a fomentar el empleo, que gobierne el pueblo y todo este tipo de cosas, ¿verdad? Pero realmente este no es el problema, nunca ha sido este el problema. El problema es nuestro corazón, es esa necesidad de Dios en nuestras vidas. Ok, versículo 16. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Entonces Jesús mandó a los discípulos que se fueran en la barca y regresaran a Capernaum. Esto lo vemos en el pasaje paralelo en Mateo capítulo 14, lo vemos en el versículo 22.
Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Así es, entonces les pidió que regresaran a Capernaum. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús se fue a Tiberias? Porque en este momento murió Juan el Bautista. Y en el momento en el que Juan el Bautista muere, es el momento en cuando Jesús comienza su ministerio públicamente, ¿verdad? Y se presenta delante de los hombres. Y tomando esto en cuenta, la realidad es que todos los hombres están esperando a un Salvador. Todos los hombres, consciente o inconscientemente, están esperando a un Salvador. Y están esperando a un hombre, ¿sí?, a una persona que levante la mano y que diga, yo tengo la solución, ¿verdad? Bueno, y habrá un hombre que se levantará y presentará un proyecto y presentará una solución del cual ya hemos venido hablando, ¿verdad? Les dirá, ahora sí vamos a arreglar el mundo, ¿verdad? A esta persona todos lo estamos esperando. Siempre ha habido esta esperanza en todos, alguien que resuelva todos los problemas, ¿verdad? Ahora, como mencionábamos hace un momento, nosotros creemos entender cuáles son nuestros problemas, ¿verdad? Creemos que si hubiera más oportunidad de trabajo, creemos que si no hubiera tanta pobreza, ¿verdad? Creemos que si no hubiera tanta injusticia, creemos que si no hubiera tanta corrupción, ¿verdad? A lo mejor el mundo sería diferente. Creemos que si el gobierno hubiera, no sé, manejado la situación que estamos viviendo de una manera diferente, las cosas hubieran sido mejor, ¿verdad? Creemos que si este virus se hubiera, digamos, controlado de otra manera, hubiera sido otro cuento, ¿verdad? E inclusive ahora, ¿no? Ahora que estamos, pues de alguna manera, como dicen, regresando a esa nueva normalidad, creemos que si las cosas se manejaran diferente, realmente veríamos, como dicen, otro amanecer, ¿verdad? Pero realmente esto no es así. La verdad es que el mundo no entiende cuál es el problema. El problema es el corazón. El problema es nuestra rebelión abierta hacia Dios. El problema es que creemos que podemos cambiar las cosas. Creemos que tenemos esas ideas y esas habilidades que pueden solucionar el problema, pero el problema es que amamos el pecado. El problema es que rechazamos a Dios. El problema es que estamos caminando de manera contraria. Entonces Jesús se retira, ¿verdad? Porque ellos querían hacerlo rey, pero querían hacerlo de una manera violenta, ¿verdad? Querían agarrarlo y casi forzarlo a que él fuera el rey, ¿verdad? Y él se retira porque él no quiere reinar sobre ellos. Lo que Jesús quiere, el proyecto de Dios, es reinar en ellos.
Cuando una persona se convierte a Dios, no significa que Dios va a resolver todos nuestros problemas. Esto no es así. Cuando una persona se convierte a Dios, Dios le enseña a vivir de manera adecuada y le enseña a enfrentar adecuadamente las circunstancias. Es verdad que cuando nos convertimos muchas cosas se arreglan, pero ese no es el plan. Él quiere enseñarnos a enfrentar los problemas. Estas personas querían la solución de sus problemas, pero no querían un cambio en sus vidas. Y Dios lo que va a hacer en el interior de nuestras vidas es transformar aquello que no servía para nada, transformarlo en una persona que a través de su vida bendice a otros. Transformarlos no solamente en buenos ciudadanos, sino verdaderamente vivir para Dios y ser, como Dios dice, una luz que alumbra a todos, como la sal de la tierra. Cuando te conviertes, no hay nada más hermoso que pedirle a Dios que Él intervenga y que Él te ayude cuando tienes problemas. Todos los creyentes vivimos en este crecimiento espiritual y ciertos momentos de nuestra vida vienen las dudas, ¿verdad? Hay ciertos momentos en los que dudamos que Dios pueda ayudarnos, que Dios pueda resolver las cosas. Y lo que tenemos que entender es que Dios permite estos momentos para que entendamos que Dios verdaderamente es suficiente para todas las circunstancias, incluyendo aquellas que pensamos que por su naturaleza Dios no puede resolver. Entonces, Jesús, a través de cada una de estas cosas, va demostrando su soberanía, va demostrando que Él es Dios, va demostrando que verdaderamente Él tiene la capacidad de transformar cada una de las circunstancias y de transformar nuestras vidas. Entonces, vemos el versículo 18 del capítulo 6 de Juan. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Esto es muy interesante. El mar de Galilea está ubicado a 210 metros bajo el nivel del mar, ¿verdad? Entonces esto hace que sea como una especie de cápsula, ¿verdad? Que almacena calor y humedad. Entonces, cuando vienen los vientos fríos de las montañas, estos vientos fríos desplazan el aire caliente que está sobre la superficie del mar, y esto provoca que haya tormentas repentinas, ¿verdad? Hay una mezcla de temperatura en el aire y esto empieza a violentar el mar y empieza a crear estas tormentas repentinas, ¿verdad? Vamos a continuar versículos 19 y 20. Dice: cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo: yo soy, no temáis. Nuevamente vemos que ellos pensaban que era un fantasma, ¿verdad? Ellos se asustaron. Jesús les dice: no tengan miedo, no teman, ¿verdad? Y vemos en el pasaje paralelo en Mateo 14, versículo 26,
14:26 dice: y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo, ¿verdad? Había muchas leyendas, ¿verdad? Muchas historias, ¿no? De espíritus y de fantasmas, y entonces sobre todo con los pescadores, ¿verdad? Todo el tiempo cuentan que en ciertas circunstancias, cuando todo está muy oscuro, pasan cosas inexplicables, ¿verdad? Entonces de repente ven que viene alguien y se asustan, ¿verdad? Entonces Jesús les dice: no temáis, les dice: yo soy. Vemos que pasan dos cosas increíbles. Vemos primeramente que Dios está caminando sobre el mar, ¿verdad? Que Él tiene control de todo el mundo, de todo lo que rige al mundo, sobre todas las fuerzas, y entonces en ese momento Él suspende la ley de la gravedad, ¿verdad? Esto presenta una enseñanza clara de su identidad como Señor soberano de toda la creación. Vemos que ocurre también otro milagro ahí en el versículo 21 del capítulo 6 de Juan. Dice: ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Y vemos aquí que acontece otro milagro, ¿verdad? Están en medio del mar, está la tempestad, Jesús se presenta, Jesús entra a la barca, todo se calma, pero no solamente se calma todo, no solamente Dios demuestra que tiene ese poder sobre las fuerzas de la naturaleza, sino que en ese momento, de manera sobrenatural, ellos se dan cuenta que ya están en la orilla, ¿verdad? Llegaron a su destino de manera instantánea. Ahora, todo esto fue perfectamente planeado, ¿verdad? Vemos que los apóstoles tenían miedo, dudaban de muchas cosas, incluso cuando Jesús estaba con ellos, aún cuando Jesús estaba con ellos, aún en esos momentos ellos tenían miedo, ¿verdad? Ellos no entendían muchas veces lo que estaba sucediendo. Por ejemplo, no sé si te acuerdas de esta escena en la última cena, cuando Jesús les dice que todos van a ser dispersados, ¿verdad? Yo creo que te imagines a Pedro hablando con Jesús, y Jesús le dice: Pedro, Satanás le ha pedido permiso a Dios para zarandearte como al trigo, ¿verdad? Para atacarte. Pero, y Jesús le dice: pero yo ya me adelanté y he pedido que tu fe no falte. Entonces Pedro le dice a Jesús: estás equivocado, Jesús. Yo prefiero morir que negarte, ¿verdad? Imagínate a Pedro discutiendo con Dios en este momento. Y Jesús diciéndole: no voy a discutir contigo, Pedro. ¿Te imaginas a Dios discutiendo con Pedro? Es muy curioso porque Jesús le dice a Pedro: Pedro, va a pasar esto, y luego va a pasar esto, y luego va a pasar esto otro, pero ¿sabes qué? Yo voy adelante, para que cuando pasen estas cosas, tú puedas salir adelante, tú puedas salir victorioso. Y Pedro no se da cuenta de quién es la persona con la que él está hablando. E incluso le dice: Jesús, yo no sé qué pienses de los demás, pero a mí no me conoces, ¿verdad? Yo no te voy a negar. Y muchas veces nos encontramos nosotros en esta situación. Dios nos dice que no temamos. Dios nos dice que estemos tranquilos. Dios nos dice que Él va a tener cuidado. Dios nos dice que Él va a estar con nosotros, que Él va a ir adelante. Dios dice
que Él va a suplir todas nuestras necesidades. Dios dice que si a las aves no les falta nada, menos a nosotros que somos sus hijos, Dios dice que va a tener cuidado, Dios dice que nos va a guiar, Dios dice que nos va a transformar, Dios dice que nos va a llevar a crecer, Dios dice que Él va a hacer su voluntad en nosotros, aún a pesar de nosotros, y aún así nos angustiamos, y aún así nos preocupamos, y a veces no entendemos cómo es que Dios lo va a hacer, cómo es que Dios va a resolver determinados problemas. Sin embargo, Dios nos anima a confiar en Él. Dios nos invita a regresar a su palabra. Dios nos anima a fortalecer nuestra fe. ¿Cómo se hace esto? Bueno, regresando a su palabra, pasando tiempo con Él. Realmente Dios quiere producir esta confianza en nosotros. Dios quiere que lo conozcamos, que entendamos en el interior de nuestro ser, en el interior de nuestro corazón, que a través de Él subsisten todas las cosas, que Él tiene el poder para darle la vuelta a cualquier circunstancia. Pero Él quiere que confiemos, que nos acerquemos a Él confiadamente, al trono de gracia, y le pidamos que Él intervenga. Le pidamos que Él lo haga, que reconozcamos que nosotros no tenemos la capacidad y que pongamos todo nuestro ser, toda nuestra vida en las manos de Jesús, y Él se encargará de hacer realidad cada una de estas cosas. Continuamos, versículo 22. Vamos a leer del 22 al 25 del capítulo 6 de Juan. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias, junto al lugar donde habían comido el pan, después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? La multitud está buscando a Jesús. No es el mar de Galilea no es un lago enorme, pero es lo suficientemente grande para que no puedas ir al otro lado. Digamos, si obviamente el camino más rápido pues es una línea recta, ¿verdad? Entonces si tú cruzas el mar, pues llegas muy rápido a tu destino, o sea, al otro lado, ¿verdad? Pero si quisieras darle la vuelta, si quisieras rodearlo, no te alcanzaría una noche para hacerlo, ¿no? Y entonces ellos se sorprenden, ven que Jesús ya está del otro lado, pero vieron que Jesús no se fue con los discípulos en la barca. Entonces se sorprenden y le dicen: ¿cómo llegaste? O sea, ¿cómo le hiciste, verdad? Entonces vemos que ellos no entienden quién es Jesús, no pueden verlo, no lo reconocen. Ellos lo único que vieron es una oportunidad egoísta de saciar su estómago, ¿verdad? Entonces ellos veían que pues no hubo bote para que Jesús cruzara, así que la única solución o la única conclusión era que algo milagroso había pasado. Ellos no lo vieron, pero todo apuntaba a esto, ¿verdad? Dice el versículo 26: Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis.
27. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces, ahora Jesús los confronta respecto al milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Él les revela los verdaderos motivos que tiene esta multitud, ¿verdad? Satisfacción física, comida gratis, ¿verdad? Vemos esto allá en Marcos 6:52 también. Dice Marcos 6:52, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Así es. Entonces Jesús les revela cuáles deberían de ser verdaderamente los motivos que los lleven a buscar a Jesús. El motivo verdadero es la satisfacción espiritual. Lo que les está diciendo Jesús es que Dios va a proveer el alimento espiritual solamente a través de Él, a través de Jesucristo. Y la prueba de esto es el milagro, ¿sí? El milagro no es, digamos, en sí mismo el propósito. O sea, Dios a través de Jesús no vino nada más a alimentar a las multitudes, sino esta señal tiene como propósito mostrarle a los hombres que lo que ellos necesitan, este alimento espiritual, solamente se obtiene a través de Jesucristo. Jesús les dice que ellos se han enfocado a los aspectos materiales del reino del Mesías, cuando lo que verdaderamente era importante era el aspecto espiritual, la bendición de la vida eterna concedida de inmediato a aquellos que creen en el testimonio de Dios a través de Jesucristo. Continuamos versículo 28. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Fíjate qué interesante, ¿verdad? Ellos pensaron que Jesús estaba sugiriendo que Dios exigía que ellos tenían que hacer cosas, ¿verdad? Que ellos tenían que hacer obras para ganarse la vida eterna. Y ellos sentían que estaban calificados, que estaban listos para hacer las cosas que Dios pedía, para ser hallados dignos, ¿verdad? Ellos no entendían lo que Jesús estaba mencionando. Vemos el versículo siguiente. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Jesús había mencionado ciertas pautas en el versículo 27, las cuales les recuerdan a ellos que es un error enfocarse exclusivamente en las bendiciones materiales. Y Dios aquí les responde que no se trata de hacer cosas, se trata de aceptar el testimonio de Dios. Lo que quiere Dios que hagamos es que aceptemos el testimonio que Él ha dado
de Jesucristo. Como vemos en Malaquías 3:1, dice: He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. La única obra que Dios anhela es que creamos, es que confiemos que Jesús es el enviado de Dios, que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es Dios hecho hombre. Como lo habíamos visto en el capítulo anterior, en el capítulo 5 de Juan, versículo 24, Jesús continúa haciendo referencia a esto. Dice el 24 del capítulo 5: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Así es, la obra que Dios demanda es creer en su Hijo. Creer que el testimonio de Dios es Jesucristo. Como lo dice en el capítulo 1 de Hebreos, versículos 1 y 2. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dice: en estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo. Aquí ya lo hemos mencionado anteriormente, en este pasaje, en el original, el artículo no existe, ¿verdad? O sea, no lo lleva, aunque sí pudiera haberlo tenido, pero no lo lleva. ¿Por qué? Porque lo que está tratando de ejemplificar es la autoridad de Jesucristo. Dice: en estos postreros días nos ha hablado por Hijo. ¿Qué quiere decir esto? Que el lenguaje de Dios a partir de Jesucristo es Jesucristo. Dios no va a hablar de otra manera a la humanidad, solo a través de Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Este es el testimonio de Dios. Mucha gente dice: ¿y qué es lo que tengo que hacer? Bueno, lo que tienes que hacer es creer. Creer en Jesucristo. Creer en el testimonio que Dios ha dado a través de Jesús. Y esto mismo les dice Jesús a estas personas que llegan a buscarlo. La alimentación de los panes y los peces es el testimonio de Dios de que yo soy el que había de venir. Aquel que oye y cree, recibe. ¿Y qué recibe? Bueno, dice Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dios nos libra de la condenación. Recibimos ese perdón y somos librados, como dice Colosenses 1:13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo.
Dios promete que a través de esta obra, a través de creer en el testimonio de Dios, a través de creer en el que Dios ha enviado, a través de creer en Jesucristo, vamos a recibir el perdón, vamos a ser librados de la condenación, de todas las tinieblas y trasladados al reino de Dios. Y en este momento yo no puedo dejar de preguntarte a ti que me estás escuchando, ¿tú ya volviste a nacer? Dios está manifestando que esta obra que Él pide de los hombres es que creamos. ¿Y creer en qué? Creer que Él puede hacer todo lo que se ha propuesto en tu vida. Si no has vuelto a nacer, lo único que tienes que hacer es creerle. Creer que Él pagó por todos tus pecados. Creer que como Dios, Él vino a ocupar tu lugar, sustituyéndote en el castigo. Él se despojó de su deidad y tomó tu lugar en la cruz para que tú no tengas que pagar en la eternidad. Ahí Dios borró tus faltas, borró tu deuda, para no tener que echártela en cara, ni juzgarte por ellas en la eternidad. Pero esto que hizo Jesús por ti y por mí, lo tenemos que apropiar. Tú tienes que apropiarlo. ¿Y cuándo lo tenemos que hacer? Cuando entendemos cuál es la obra que Dios quiere que llevemos a cabo. Dios no quiere que hagamos nada por Él. Dios solamente quiere que creamos lo que Él ha hecho por nosotros. Es decir, si tú aceptas tu salvación y le pides perdón a Dios y lo invitas a vivir a tu corazón, Él va a transformar tu vida. Jesús dijo, trabajar por lo que a vida eterna permanece. Porque normalmente nosotros estamos ocupados por aquello que la vida ofrece de manera temporal. Y no volteamos nuestros ojos a aquello que tiene que ver con la vida eterna. El día de hoy, si tú aceptas que Cristo entre a vivir a tu corazón, vas a recibir la vida eterna. Vas a aceptar que Dios te salve. Vas a aceptar tu perdón y tu salvación. Y vas a aceptar establecer una relación personal con Él, en los términos que Él quiere. Él quiere guiar tu vida. Él no quiere reinar afuera de ti. Él quiere reinar en ti. Si Él reina en tu corazón, serás la persona más satisfecha de la tierra. Y esto me lleva a este precioso versículo que está en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Si quieres abrir la puerta de tu corazón, permíteme guiarte en una oración. Y juntos vamos a pedirle a Dios que entre a tu corazón. Si quieres hacerlo, lo único que tienes que hacer es dirigirte conmigo a través de esta oración con toda claridad. Pídele a Dios que te perdone de lo que has hecho mal. Acepta el pago que Él hizo por ti en la cruz e invítalo a tu corazón para que Él te salve y te cambie. ¿Por qué te quiere cambiar? Porque Él quiere que puedas disfrutar la vida. Él va a hacer de ti una nueva persona como Él quiere que seas.
si lo quieres hacer, repite estas palabras ahí en el interior de tu corazón, de manera sincera. Abre tu corazón y pídele que entre a tu vida. Vamos a orar. Padre, quiero darte tantas gracias por esta preciosa oportunidad, Señor. Gracias por lo que tú lograste en la cruz. Padre, gracias por haber venido a pagar en mi lugar mis pecados, mis faltas, Señor. Te quiero pedir perdón por cada una de ellas, aunque en este momento no me acuerde de todas. Tú no pretendes hacer un juicio de esto, sino que sinceramente manifieste mi arrepentimiento, sinceramente manifieste que he vivido de manera contraria a ti. Perdóname por mis pecados. Límpiame, limpia mi corazón. Haz de mí una nueva persona, capaz de amarte, capaz de seguirte, Señor. Te pido que entres a vivir a mi corazón. Yo te abro la puerta. Transforma mi vida. Haz de mí una nueva persona. Y te agradezco hoy porque te pertenezco. Te pido todo esto y te doy gracias en tu nombre, Jesús. Amén. Pues si lo hiciste, verdaderamente Él ahora mora en el interior de tu corazón. Y Él se va a encargar de producir esa transformación, de producir esa multiplicación, de producir todo aquello que tu alma anhela. Verdaderamente Dios ha diseñado un plan de manera personal para tu vida, para que a través de tu vida Él pueda bendecir las vidas de muchos otros. Así es. Pues, gracias a Dios, no sé si tengan alguna pregunta, algo que quieran comentar para terminar. No sé si tengan alguna duda con respecto a todo lo que hemos visto. Yo aprovecho pues para agradecerles que pues estamos aquí reunidos, aunque no de manera presencial. La verdad es que meditaba en esto hace unos días cuando esto lo hacemos a través de esta herramienta y lo hacemos en vivo. La verdad es que es increíble, ¿no? O sea, yo no sé si tú te puedas dar cuenta, pero yo lo percibo. No es lo mismo cuando estamos escuchando y cuando estamos compartiendo este mensaje en vivo a cuando lo escuchamos después, ¿verdad? Aunque el mensaje es el mismo, aunque digamos el propósito y el enfoque es el mismo, está escuchando lo mismo, prácticamente está escuchando una grabación, ¿verdad? Pero cuando estamos reunidos hay algo precioso, ¿verdad? El Espíritu se manifiesta en nuestras vidas y nos trae ese gozo de que estamos unidos, que estamos como familia, como hermanos. Y la verdad yo le doy gracias a Dios, por este tiempo. Gracias porque nos acompañan y nos permiten
gozarnos en este momento con cada uno de ustedes. Y bueno, si bien aún no nos podemos reunir de manera presencial, la verdad es que esta herramienta sin duda ha sido una bendición para nuestras vidas. Ya les estaremos informando cómo vamos con todo esto. La verdad es que estamos pues más que nada tratando de tener ese cuidado y de no pues generar alguna dificultad, ¿verdad? La verdad es que actualmente pues las autoridades, aunque están permitiendo las reuniones, sí es verdad que pues hay varias personas o algunas personas que no estamos del todo sanos, ¿verdad? Y que una enfermedad de este tipo pues nos puede caer bastante mal. Entonces pues vamos a seguir orando, vamos a tratar de tener cuidado de todas esas cosas. Obviamente en el momento en el que nos pudiéramos volver a reunir, pues tomar todas las medidas de higiene y seguridad necesarias y hacerlo pues con ese cuidado. Pero pues les estaremos informando cualquier cosa. Si tienen alguna pregunta, alguna duda o algo que quieran comentar, bien lo pueden hacer a través de nuestro grupo de WhatsApp. Si tienen alguna inquietud con respecto a cómo vamos con ese respecto, lo pueden preguntar. Y bueno, pues sigamos orando por esto, sigamos orando por los misioneros, por toda la obra que Dios está haciendo, aún a pesar de todas estas circunstancias. Les recuerdo que pues sigan orando por estas cosas, sigan orando porque Dios disponga sus corazones para ofrendar a los misioneros, para seguir esparciendo este mensaje. Si bien la situación actualmente es complicada, imagínense para una persona que está en un lugar alejado, que está en esta misión de compartir el evangelio, y el único apoyo que tiene es el apoyo de la iglesia. Medítalo, óralo y dispón tu corazón para apoyar en este tiempo. Pues muchas gracias. Estamos en contacto. Si Dios quiere, nos vemos aquí de manera virtual el próximo domingo a las 10 de la mañana. Pues muchas gracias y que Dios los bendiga.